Oficina principal de la WWE. Stamford, Connecticut. 25 de junio de 2007, 2:30 de la tarde. Una llamada parte desde las oficinas centrales de una de las compañías más poderosas del entretenimiento deportivo. La WWE contacta con la policía del condado de Fayette, Georgia, solicitando un chequeo de bienestar. Su preocupación es clara: uno de sus luchadores estrella, Chris Benoit, lleva días sin responder llamadas, sin aparecer en eventos, sin dar señales. Y lo más inquietante, varios empleados han recibido mensajes de texto extraños, breves, fríos, casi como si fueran despedidas. Lo que sucedió después dejó una marca imborrable. No solo en la empresa. No solo en los fanáticos. Sino en la historia misma de la lucha libre profesional. Una tragedia estremecedora golpea hoy al mundo del espectáculo deportivo. Chris Benoit, superestrella de la WWE, ha sido hallado sin vida junto a su esposa e hijo en su casa en Georgia. El descubrimiento se produjo luego de que representantes de la empresa WWE solicitaran un chequeo de bienestar. Preocupados por la ausencia prolongada de Benoit en varios eventos y la imposibilidad de comunicarse con él desde hace días. Las causas aún no han sido reveladas oficialmente, pero se ha confirmado que se trata de un caso trágico que involucra a toda la familia. Silencio en el ring, la tragedia de Chris Benoit. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Una ciudad moldeada por el invierno, el trabajo duro y la pasión por el deporte. Su familia era franco-canadiense, tradicional, de clase media. Su padre, Michael, era ingeniero, su madre, Margaret, ama de casa. Cuando Chris tenía apenas unos años, la familia se trasladó a Edmonton, Alberta, en busca de mejores oportunidades. Fue allí, entre el frío seco del oeste canadiense y las canchas escolares nevadas, donde Chris comenzó a formarse. Reservado. Observador. Disciplinado. Desde niño, había algo distinto en él. Su mundo cambió el día que vio luchar a Kid Dinamita. Un luchador británico pequeño de estatura, pero agresivo, técnico, explosivo. Chris quedó hipnotizado. No quería ser un luchador. Quería ser él. En la escuela secundaria, Chris se alejó de los deportes populares. Mientras otros jugaban hockey o fútbol americano, él elegía el entrenamiento con pesas, el wrestling amateur, el dolor. Pasaba horas solo, repitiendo ejercicios, viendo videos una y otra vez, estudiando cada movimiento, cada caída, cada llave. Sus compañeros lo veían como alguien callado, tal vez distante. Pero los entrenadores sabían que había algo en él. Una determinación que no se podía enseñar. Antes de cumplir los 18, Chris Benoit ya había tomado una decisión. Él iba a dedicar su vida a la lucha. No por la fama. No por el dinero. Sino por algo mucho más profundo. Porque dentro del ring, Chris sentía que, por fin, tenía control. A mediados de los años 80, Chris Benoit dio el siguiente paso. Uno que separaba a los aspirantes de los verdaderos gladiadores. Se unió a la Dungeon, la legendaria mazmorra de entrenamiento dirigida por el patriarca del wrestling canadiense, Stu Hart. El legendario Hart Dungeon, también conocido como el Hart Family Dungeon o simplemente la Dungeon, fue mucho más que un gimnasio. Ubicado en el sótano de la icónica mansión de la familia Hart en Calgary, Canadá, este espacio oscuro y austero se convirtió en un templo del dolor, la disciplina y la transformación. Fundado por Stu Hart, patriarca del linaje Hart, la Dungeon es recordada como una de las escuelas de lucha libre más exigentes y respetadas en la historia del deporte. En su interior,
generaciones de futuros campeones fueron forjados bajo una filosofía implacable: la excelencia nace del sacrificio. Stu Hart no solo entrenó a sus propios hijos, sino a decenas de talentos que luego conquistarían escenarios mundiales. Su legado no se mide solo por los títulos que ganaron sus alumnos, sino por la dureza mental y técnica que les inculcó. Considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre profesional, Stu Hart fue mucho más que un entrenador, fue promotor, visionario y un símbolo de la cultura popular canadiense. Su mayor aporte no estuvo en el cuadrilátero, sino en el carácter indomable que supo forjar en cada pupilo que descendía al sótano y salía convertido en luchador. La dungeon no era un gimnasio. Era una prueba, un infierno, un ritual de iniciación donde se quebraban egos y se forjaban campeones. Desde muy joven, sacrificó su vida social por el entrenamiento. Cada viernes, al salir de la escuela, subía al autobús en Edmonton y viajaba hasta Calgary. Todo el fin de semana lo pasaba allí, en la Dungeon. Bajo la guía de Jerry Morrow y Ángel Acevedo, conocido como el cubano asesino, soportó todo. Dolor físico. Llaves que cortaban la respiración. Humillación diaria. Pero jamás se quejó. Jamás pidió tregua. Stu Hart lo notó y lo respetó. Inspirado por Kid Dinamita, adoptó su estilo, explosivo, técnico, implacable. Y con esa base, cruzó el océano. Japón lo esperaba. En 1986, con apenas 19 años, debutó en New Japan Pro Wrestling, una de las escuelas más duras y respetadas del planeta. Allí, el carisma no servía de escudo. El físico tampoco era garantía. En Japón había que luchar. Y luchar de verdad. Pronto, el público lo conoció como Pegasus Kid. Oculto tras una máscara, pero sin esconder lo que lo definía. Una técnica impecable, una disciplina inquebrantable y una entrega brutal cada vez que sonaba la campana. En poco tiempo, se ganó el respeto de los fanáticos, la atención de la prensa y, sobre todo, la admiración y el temor de otros luchadores. Derrotó a rivales consagrados, conquistó el campeonato junior peso pesado de la IWGP y dejó combates que aún hoy son recordados como clases maestras de precisión y resistencia. Durante casi 6 años, Japón fue su forja. Allí aprendió a soportar castigos inimaginables y a aplicarlos con la precisión de un bisturí. No luchaba por entretener. Luchaba por alcanzar la perfección. Pero la perfección tenía otro capítulo. Lejos de casa, sin fama, sin millones. Chris Benoit se convirtió en luchador. No por el aplauso, sino porque dentro del cuadrilátero, por fin, era invencible. A inicios de los 90, regresó a Occidente, primero a Canadá, luego a Estados Unidos, en busca de nuevas batallas, nuevos públicos y una oportunidad de demostrar que el guerrero que Japón había moldeado estaba listo para conquistar el mundo. Tras dominar los cuadriláteros japoneses, Chris Benoit volvió a Norteamérica. Pero el camino hacia la cima no sería fácil. Las grandes empresas aún no lo conocían. Para ellos, era solo un canadiense más. Con técnica impecable sí, pero sin el tamaño que el negocio solía exigir. Benoit comenzó a hacerse un nombre en la SW, una promotora de lucha libre extrema nacida en Filadelfia que rompía las reglas de la lucha libre convencional. Allí no había guiones suaves ni presentaciones glamorosas. Era lucha real, violenta, sin concesiones. Fue allí donde Benoit recibió un apodo que lo seguiría por el resto de su carrera. The Cripple. El hombre que podía destrozar a cualquiera en el ring y hacerlo parecer fácil. Su paso por la SW llamó la atención de una empresa más grande, WCW.
En la World Championship Wrestling, Benoit enfrentó estrellas de todo el mundo, pero aún tenía que probarse en una liga que privilegiaba carisma y espectáculo sobre la técnica pura. Fue en la WCW donde formó una hermandad que marcaría su vida. Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn. 4 hombres con un mismo objetivo, demostrar que el talento podía brillar, incluso en un mundo dominado por gigantes. Pero las tensiones internas y las decisiones creativas erráticas en WCW empujaron a Benoit y sus amigos a dar un salto que cambiaría su destino. En el año 2000, cruzaron juntos a la World Wrestling Federation, la actual WWE. Era el escenario más grande y también el más despiadado. Aquí, cada lucha era un examen y cada error, un riesgo de desaparecer. Chris no solo aprobó el examen, lo superó. Con cada combate, con cada llave, con cada gota de sudor, ganó el respeto de compañeros y fanáticos. Ya no era el joven de la Dungeon. Ya era el Pegasus Star. Ahora era Chris Benoit, uno de los mejores luchadores técnicos del mundo. El camino hacia la cima estaba casi completo. Pero lo que Benoit no podía saber es que el mismo escenario que lo coronaría como campeón sería también el que, años después, sería testigo de su caída. 14 de marzo de 2004. Nueva York. El Madison Square Garden vibra como pocas veces en su historia. Frente a más de 20.000 fanáticos, Chris Benoit está a punto de culminar una odisea de casi 2 décadas. Esa noche, Benoit venció a 2 de los rivales más temidos de la WWE, Triple H y Shawn Michaels. Y lo hizo en el evento más importante del año. En medio de la celebración, un hombre irrumpe en el ring. Es Eddie Guerrero, su amigo, su hermano en el negocio. Ambos campeones, abrazados, llorando frente a una multitud que corea sus nombres. Para muchos, esa imagen representó la victoria del talento puro sobre el sistema. Pero lo que en pantalla parecía un final feliz, en la realidad marcó el inicio de una tormenta silenciosa. La agenda era implacable. Más de 250 días al año en carretera. Dolores crónicos, presión constante, expectativas imposibles. Afuera, era el campeón. Adentro, las grietas comenzaban a expandirse. Nadie lo sabía entonces. Pero la cima sería también el borde del precipicio. ...13 de noviembre de 2005... El vestuario de la lucha libre profesional se viste de luto. Eddie Guerrero, uno de los luchadores más queridos y respetados, es encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Minneapolis. Tenía apenas 38 años. Para Chris Benoit, Eddie no era solo un compañero de ring. Era su hermano en la vida real, su confidente, su familia. Juntos habían compartido décadas de entrenamientos, viajes interminables y combates que quedarían para la historia. Las cámaras captaron a Benoit en el homenaje televisado, roto, incapaz de contener el llanto, aferrado a la imagen de su amigo. Ese momento no fue un simple adiós. Fue el inicio silencioso de una caída emocional que, con el tiempo, se volvería irreversible. Desde aquel día, algo en Chris cambió para siempre. El brillo de sus ojos se apagó, y las noches en carretera se hicieron más frías, más largas, más solitarias. La pérdida de Eddie dejó un vacío que nada ni nadie podría llenar.
Tras la partida de Eddie, Chris Benoit intentó seguir adelante, pero ya no era el mismo. En el ring, cumplía con cada lucha, cada gira, cada entrevista. Pero fuera de él, se aislaba. Amigos y colegas notaron cómo el hombre disciplinado y metódico comenzaba a encerrarse en un silencio inquietante. La agenda implacable de más de 250 días al año en carretera no dio espacio para sanar. Las lesiones crónicas, el dolor físico constante y la presión de mantenerse en la cima solo intensificaban su desgaste. En medio de ese torbellino, su vida personal también tenía su propio peso. Chris se había casado por primera vez en Canadá en 1988 y divorciado en 1997. De esa unión tuvo 2 hijos. Pero el matrimonio terminó, y años después conocería a Nancy, una mujer profundamente vinculada al mundo de la lucha libre. Nancy era carismática, inteligente y fuerte, conocida en el circuito como Woman, una figura respetada tanto dentro como fuera del ring. Se conocieron durante una historia de rivalidad en WCW, pero pronto la ficción se volvió realidad. La química entre ambos fue inmediata y, en 2000, se casaron. De esa unión nació Daniel, el hijo que se convertiría en el centro del mundo de Benoit. Sin embargo, la intensidad del calendario, las largas ausencias y el estrés comenzaron a dejar huellas en su matrimonio. Hubo discusiones, periodos de tensión y momentos en los que la distancia emocional era tan evidente como la física. Y así, en silencio, se fue tejiendo una tormenta invisible. Una mezcla letal de dolor emocional, agotamiento físico, conflictos personales y una creciente oscuridad mental. Nadie lo sabía entonces, pero la cuenta regresiva hacia el 25 de junio de 2007 ya había comenzado. Hola, acabo de hablar con uno de los otros oficiales allí. Mi nombre es Dennis Fagan. Soy un detective retirado de Nueva York. Estoy a cargo de la seguridad de la lucha libre mundial y uno de nuestros luchadores que vive allí está desaparecido. Me pidió le avisara que necesitamos un control de bienestar. Bueno, ¿cuál es la dirección? 130 Green Meadow Lane. ¿Y cómo se llama? De Chris Benoit. ¿Y es un luchador? Sí. Lo que pasó es que él es un señor muy religioso y ayer tenía que presentarse en un PPV y nunca subió al avión, nunca apareció. Intentaron comunicarse con su esposa, Nancy, ella no responde. Intentaron llamar a su casa, no es propio de él. Así que a las 3 de la mañana se dejó un mensaje para uno de los otros luchadores y básicamente decía: los perros están en el patio trasero, la puerta de atrás está abierta, adiós, y eso fue todo. ¿Están los perros en el patio trasero? Sí, y la puerta de atrás está abierta. No dijo nada más y eso fue todo. El mensaje fue dejado a las 3 de la mañana para otro luchador. Bueno, ese es el 130 Green Meadow Lane. Sí, está bien. Y bueno, ¿qué aspecto tiene? Primero mide alrededor de 1,85. Es muy musculoso, fornido, tiene un cuello ancho y parece un Red Select. ¿Hombre blanco, hombre negro? Sí, hombre blanco. Está bien, de acuerdo. Vamos a enviar a alguien para que lo revise. Si quieres, puedes llamarnos de nuevo en unos 45 minutos más o menos. Sí, y si él está allí, le diremos que te llame. Pero si quieres volver a llamar para ver si alguien estuvo allí o algo, solo llámanos en unos 30 minutos, cualquiera puede atenderte. No importa. Te van a volver a pedir la dirección, pero eso es todo. ¿De acuerdo? Bueno, adiós. Adiós. Hola, te has comunicado con Dennis Fagan. Deja nombre y número. Contactaré pronto. Gracias. Soy sheriff, pero tengo un par de agentes en casa del señor Benoit, pero la puerta está cerrada y hay 2 pastores alemanes bastante agresivos allí. No pudieron entrar. Si tiene un código de puerta o cualquier cosa para él, puede llamar. Muchas gracias. ¿Viste mi mensaje o...? No, solo devolví la llamada al número. Bueno, muy bien. Tengo un par de diputados en casa del señor, la casa de Benoit. Bueno. Pero la puerta está cerrada y no pueden entrar. La puerta está cerrada. Sí, no tendrás un código para eso, ¿verdad? No lo tengo. Y el mensaje que recibimos, dejaron un mensaje a las 3 de la mañana para otro luchador. Está abierto, los perros en el patio trasero junto a la piscina, la puerta trasera está abierta. Eso están preocupados por él porque Chris es muy... el punto en contra de Chris es que es muy religioso.
No es propio de él. No se presentó para un evento de pago por visión. Sí, nunca llegó al avión. No pueden localizar a su esposa y no sé si está contestando el teléfono de la casa. No está contestando el celular. ¿Seguro de qué tan lejos de la carretera está la casa? No estoy seguro si pueden saber si hay alguien allí. Pero, como dije, la reja tiene un intercomunicador. Aparentemente nadie responde ahí. Y luego el perro está justo al frente. Y están por todos lados, bien. Sí, y según mi oficial también son bastante agresivos. De acuerdo, no son amigables para decirlo. Ah, entiendo. Entonces, sí, no conoces a nadie que sepa el código de la reja de memoria, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a intentar hacer algunas llamadas telefónicas. Tal vez él no se lo dejó a alguien y me comunicaré contigo. De acuerdo, y probablemente lo que haré es que haré que mis muchachos se retiren de donde están. Y si logras conseguir esa información, solo llámanos de nuevo. Enviaremos a alguien de regreso allí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias, señor. Adiós. Señor Peck. Sí, señor. Bien. ¿Pudo conseguir un código de acceso o algo así? No, pero lo que pasó fue que acaban de volver a llamar. Dijeron que solo hay un vecino a la izquierda que es muy amigo de ellos. De acuerdo. No saben si podría tener el código del portón, pero ahora están diciendo eso. Hubo 2 mensajes de texto y ambos fueron como a las 3:30 o 4 de la mañana, uno desde su teléfono y otro desde el teléfono de su esposa, Nancy. Y ambos enviaron al mismo luchador que ni siquiera vive cerca de ellos y básicamente decían, este es el número de la casa, los perros están en el patio trasero, la puerta del patio está sin seguro y eso fue todo. Eso es lo que les preocupa. Y no es propio de ellos, como dije, no es su carácter, nunca hubiera pensado que Chris haría algo así. Se perdió 2 shows, uno el sábado y el de pago por evento el domingo. Sí, y como dije, todos parecen estar muy preocupados porque reciben estos mensajes a las 3:30 de la mañana y cuando hablaron con él otro día, parecía deprimido y dijo sobre intoxicación alimentaria. Como mencioné, reciben los mismos mensajes, nadie responde celulares, nadie responde teléfonos de casa. Bien, de acuerdo. Lo que haré es que voy a proceder y haré una revisión ahora mismo para ver si pueden contactar a los vecinos de la zona. Está bien. Y veremos qué podemos hacer a partir de ahí. De acuerdo. Gracias. Me avisará. Gracias. No hay problema. 25 de junio de 2007, aproximadamente 2:30 de la tarde. Desde el exterior, nada parecía fuera de lugar, la casa impecable, el jardín perfectamente cuidado. Pero al cruzar la puerta, los oficiales se encontraron con un escenario que ninguno olvidaría jamás. En una de las habitaciones, Nancy Benoit, esposa de Chris, yacía sin vida. En otra, la de un niño decorada con motivos de lucha libre, estaba Daniel, de apenas 7 años. Finalmente, en el gimnasio de la casa, encontraron el cuerpo de Chris Benoit. 3 vidas apagadas. Una familia destruida. Y con ello, un capítulo oscuro que cambiaría para siempre la historia de la lucha libre profesional. Esa misma noche, el mundo de la lucha libre recibió la noticia con incredulidad. La WWE, al desconocer los detalles, suspendió su show en vivo de Monday Night Raw. En su lugar, transmitió un programa especial, un homenaje a la carrera de Chris Benoit. Imágenes de combates legendarios, entrevistas, aplausos, lágrimas. El relato de un hombre al que consideraban un profesional ejemplar. La superestrella de la WWE Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel están muertos. Sus cuerpos fueron encontrados esta tarde en su nueva casa en los suburbios. Las autoridades están llevando a cabo una investigación, así que esta noche será un tributo de 3 horas a una de las más grandes superestrellas de la WWE de todos los tiempos. Esta noche será un tributo a Chris Benoit. Pero mientras millones de espectadores veían el tributo, la investigación policial avanzaba. Horas después, los primeros reportes revelaron lo impensable. Benoit no había muerto en un trágico accidente, sino que era el responsable de las muertes de su esposa y su hijo. Al amanecer del 26 de junio, la narrativa cambió por completo. El homenaje desapareció de la página web oficial.
Su nombre comenzó a ser borrado de videos, carteles y material promocional. En menos de 24 horas, Chris Benoit pasó de ser un ídolo venerado a convertirse en un fantasma que la WWE no volvería a mencionar públicamente. Buenas noches, damas y caballeros. Anoche, en Monday Night Raw, la WWE presentó un show especial de homenaje reconociendo la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, ahora, unas 26 horas después, los hechos de esta horrible tragedia ya son evidentes. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, esta noche no se mencionará el nombre del señor Benoit. Por el contrario, el show de esta noche estará dedicado a todos los que han sido afectados por este terrible incidente. Esta noche marca el primer paso en el proceso de sanación. La noticia golpeó como un mazazo a la comunidad de luchadores. Compañeros de Benoit, muchos de ellos en plena gira, se enteraron por llamadas apresuradas o titulares en las noticias. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban en silencio, incapaces de procesar lo que escuchaban. Nadie podía entenderlo. Este era Chris Benoit, disciplinado, obsesionado con el entrenamiento, respetado por su ética de trabajo y su dedicación a la familia. Las primeras horas estuvieron llenas de confusión. Algunos creían que se trataba de un triple homicidio cometido por alguien externo. Otros pensaban en un robo que salió mal. Pero a medida que la investigación policial avanzaba, las evidencias comenzaron a señalar a un solo responsable, Benoit. Entonces surgieron las preguntas. ¿Qué pudo llevar a un hombre así a cruzar una línea tan oscura? Pronto, investigadores, médicos y periodistas empezaron a mirar hacia dos posibles explicaciones. Las conmociones cerebrales acumuladas durante años de impactos violentos en el ring y el consumo prolongado de esteroides y medicamentos que alteraban el comportamiento. La imagen del campeón invencible se desmoronaba y en su lugar emergía un retrato inquietante, el de un hombre que quizás estaba perdiendo el control mucho antes de que alguien se diera cuenta. Conocido en el cuadrilátero como el Rabbit Wolverine, el Canadian Cripple y Pegasus Kid, fue un maestro técnico, un perfeccionista, un campeón mundial. Pero tras la gloria, se escondía una oscuridad insondable. En un fin de semana trágico, asesinó a su esposa y a su hijo de 7 años, y luego puso fin a su propia vida dentro de su hogar. En su gimnasio personal, utilizó una cuerda atada a la barra de una máquina de pesas. El método, estrangulamiento y suspensión parcial. Colocó la cuerda alrededor de su cuello, la aseguró firmemente y liberó un peso, generando la presión que provocó una asfixia mecánica irreversible. 2 días después, su cuerpo fue hallado junto a los de Nancy y Daniel. La pregunta sigue siendo inevitable, perturbadora. ¿Qué puede llevar a un hombre tan admirado a cometer un acto tan inimaginable? Los investigadores reconstruyeron una secuencia espeluznante. Nancy Benoit, estrangulada. Daniel, su hijo de 7 años, asfixiado en su cama. Y finalmente, Chris, quitándose la vida en el gimnasio de su propia casa. El héroe que había sido celebrado la noche anterior se transformó, de un instante a otro, en el rostro de una de las tragedias más perturbadoras en la historia del deporte. La WWE, en estado de crisis, tomó una decisión drástica. Borrar de su programación y archivo cualquier mención a Chris Benoit. Un intento de cortar el vínculo entre la marca y un crimen que el mundo aún intentaba comprender. Con el impacto aún fresco, las autoridades ordenaron las autopsias. Los resultados iban a abrir una grieta en el mundo de la lucha libre profesional, una grieta que no volvería a cerrarse. El examen toxicológico reveló niveles elevados de esteroides y analgésicos. Pero fue el estudio neurológico el que dejó a todos sin aliento. El cerebro de Chris Benoit mostraba daños comparables a los de un paciente de 85 años con Alzheimer avanzado. Los especialistas concluyeron que Benoit sufría de encefalopatía traumática crónica.
El Dr. Bennett Omalu y el equipo del Sports Legacy Institute, hoy Concussion Legacy Foundation, examinaron su cerebro y detectaron daño cerebral severo consistente con encefalopatía traumática crónica, CTE, una enfermedad degenerativa causada por repetidas conmociones cerebrales y traumatismos en la cabeza. El daño se encontraba extendido en todo el cerebro, especialmente en regiones críticas para la regulación emocional, la toma de decisiones y el control de impulsos, como el lóbulo frontal y el sistema límbico. Según el informe, su cerebro presentaba un deterioro equivalente al de un paciente con Alzheimer avanzado, pese a que Benoit tenía solo 40 años. También se encontraron cicatrices neurológicas asociadas a lesiones acumuladas por décadas de actividad en la lucha libre profesional, incluyendo golpes en la cabeza y maniobras de alto riesgo. Expertos en neuropsicología concluyeron que el daño cerebral pudo haber afectado significativamente su estabilidad emocional, su capacidad de razonamiento y su control de la agresión. La impulsividad, la depresión profunda y los cambios extremos de humor son síntomas frecuentes de la CTE y coinciden con las alteraciones de conducta que colegas reportaron en sus últimos meses de vida. Aunque también se consideraron factores como estrés personal, uso de esteroides anabólicos y posibles problemas matrimoniales, los especialistas enfatizaron que el daño neurológico acumulado era un factor central para entender el drástico deterioro de su salud mental. El consenso médico fue que Chris Benoit sufría una encefalopatía traumática crónica en etapa avanzada, probablemente producto de años de traumatismos craneales repetidos. Esta condición, junto con otros factores psicológicos y de vida personal, habría reducido su capacidad de controlar impulsos y evaluar las consecuencias de sus actos, creando un escenario de alto riesgo para conductas violentas y autodestructivas. Este caso puso en el centro del debate nacional la relación entre los deportes de contacto y el deterioro neurológico progresivo, incluyendo la encefalopatía traumática crónica. Se discutió también el papel de factores agravantes como el uso de esteroides y la responsabilidad de las organizaciones para implementar protocolos de prevención y seguimiento médico a largo plazo. Y aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta definitiva, una conclusión es innegable. El costo fisiológico y psicológico de alcanzar y mantener la élite deportiva puede ser mucho más alto de lo que la mayoría está dispuesta a imaginar. La muerte de Chris Benoit no solo estremeció al mundo del wrestling, también desató una tormenta mediática sin precedentes. Durante semanas, cadenas de televisión, periódicos y programas de investigación exigieron respuestas. El foco estaba puesto en la WWE y en una pregunta incómoda: ¿cuánto sabía la empresa sobre el uso y abuso de esteroides entre sus talentos? Las autoridades iniciaron múltiples investigaciones y lo que salió a la luz fue devastador. Documentos, testimonios y registros médicos revelaron un patrón alarmante. Decenas de luchadores habían recibido sustancias prohibidas a través de médicos y distribuidores vinculados al negocio. El Congreso de los Estados Unidos citó a la WWE para responder por sus políticas de bienestar. Los ejecutivos defendieron su programa antidopaje, pero la presión pública obligó a reforzarlo. En medio de este escándalo, varios médicos fueron procesados. Entre ellos, el Dr. Pilaskin, quien no solo trataba a Benoit, sino que era pieza clave en la red de suministro. Fue condenado a 10 años de prisión en 2007. Y 2 años más tarde, recibió otra sentencia por 175 cargos de distribución ilegal de medicamentos. El caso Benoit se convirtió en un punto de inflexión. Desde entonces, la WWE se vio forzada a endurecer sus controles y supervisión médica, bajo la sombra permanente de aquel oscuro capítulo. Para algunos, Benoit será recordado como un luchador técnico excepcional. Para otros, como el hombre detrás de uno de los crímenes más oscuros en la historia del deporte. Entre esas dos memorias, queda un espacio incómodo, difícil de llenar. La historia de Chris Benoit no es solo la de un ascenso meteórico y una caída devastadora. Es también un recordatorio.
de que detrás de cada héroe en el cuadrilátero existe un ser humano, con sus luchas, dolores y demonios. Este documental ha sido producido con el más profundo respeto hacia las víctimas y sus familiares. Los hechos aquí narrados se basan en reportes policiales, informes forenses, expedientes judiciales y otras fuentes confiables. Nuestro objetivo es informar y preservar la memoria de quienes ya no están, evitando el sensacionalismo.